Pero bueno, no está bien de acuerdo. Bastante peor que en enero. Pues vamos con los agradecimientos, en primer lugar, al rector, a mi rector, que es el rector efectivamente de mi universidad y además, como yo, del ámbito de las ciencias duras, que se dice ahora, como si las hubiera blandas, pero de las ciencias duras, ¿no? Que él es matemático, yo soy químico y compartimos edificio. Bueno, ahora ya no, casi edificio. Es verdad que es verdad que ahora hay más científicos en los rectorados y en los cargos, en los diputados. A pesar de todo, todavía el lenguaje de la ciencia no acaba de penetrar en la política. Por ejemplo, ayer tuvimos un debate parlamentario y yo tenía que calificar el presupuesto que estábamos modificando ayer, que es el presupuesto más corto de la historia de la democracia mundial, porque ha durado 3 semanas, ¿no? Y pensé, vida media de este presupuesto, cortísima, ¿no? ¿Qué partícula, qué objeto, qué tiene una vida tan corta? Dice, pues el bosón de Higgs, ¿no? Y estuve a punto de decir, luego pensé, me van a mirar raro estos diputados, algunos de ellos pensará que les estoy insultando en inglés, además, ¿no? Entonces, en fin, es un comentario que lógicamente es una broma. Gracias, rector, de verdad, por estar aquí hoy con nosotros y por la hospitalidad que nos has dado en esta universidad, que efectivamente es la mía y a la que quiero mucho, y a ti particularmente. Gracias, Rafa, por la presentación, por la organización, por lo que estás haciendo y por lo que harás, y quiero agradecerle muy especialmente la presencia aquí a Hannes, que es el jefe de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Y además debo deciros que un gran socialdemócrata, un gran socialista, una persona que pertenece a un país alineado, digamos, con el ala dura del europeísmo más ortodoxo y que defiende posiciones socialdemócratas con una firmeza y una brillantez espectacular. Por tanto, le quiero agradecer su presencia aquí, el que nos eche una mano. Ha venido también al Congreso de Andalucía hace muy poco, y sobre todo su trabajo en el grupo, en el Parlamento Europeo, que es un trabajo importantísimo, porque, como diré a continuación, una buena parte de la alternativa socialista a esta crisis tiene su sentido en el marco europeo. De hecho, solo se puede hacer desde Europa. Si la crisis ha tomado una dimensión esencialmente europea, es evidente que la solución tiene que ser europea. Por tanto, el trabajo que está haciendo nuestro grupo parlamentario en el seno del Parlamento Europeo está sentando las bases de la alternativa, que va a ser al final de toda la socialdemocracia europea, porque si no es así, no será una alternativa a la crisis. Por tanto, te agradezco mucho tu presencia aquí y el trabajo que estás haciendo. Bueno, el título de la conferencia es la alternativa. Es especialmente interesante. Yo confío en que 6 días después o 5 días después de empezado este seminario, todos estén más convencidos de que esa alternativa no solo es necesaria, sino que es posible. Esto segundo quizás sea lo más importante, porque es verdad que, como decía Rafa, esta es una crisis la que vivimos y tenemos que hablar de la crisis porque es la esencia misma del problema que tienen los ciudadanos en este momento, y, por tanto, cualquier alternativa política tiene que ser, entre otras cosas, una alternativa a la crisis económica. Decía que esta crisis tiene su origen político, y es un origen político, y lo que empieza por una decisión política errónea solo puede corregirse si hay una decisión política en sentido distinto, que es justamente en lo que estamos. La crisis tiene su origen en una desregulación financiera que empieza en los 80, que se consolida en los 90 y que justamente estalla en los 2000, pero cuyas normas no proceden del pensamiento socialdemócrata, sino del pensamiento liberal, diría neoliberal, y sin embargo se abrieron paso en momentos de la historia de la humanidad en el que además se estaban globalizando los mercados. El resultado de esta combinación de globalización y neoliberalismo es el origen cabal de la crisis que vivimos. Y, por tanto, son decisiones políticas que solo pueden corregirse políticamente. Sin embargo, si uno examina la estrategia de la derecha, en España, en Europa, en todo el mundo, verá que
que las soluciones que están aplicando se caracterizan por ser presentadas como soluciones inevitables, casi científicamente indiscutibles. Solo hay esas, lo cual finalmente te lleva a negar el fundamento político de las soluciones y, por tanto, el fundamento político de la crisis. Es una suerte de final de las ideologías de otra manera. Si no hay más remedio que hacer esto, que es lo único que se puede hacer, pues, lógicamente, las alternativas políticas carecen de sentido. Gobierne quien gobierne, hay que hacer lo mismo. Este es un poco el mensaje de la derecha española, de la derecha europea. Es el mensaje de una derecha que además está utilizando la crisis como una coartada para aplicar sus políticas. Y de eso es de lo que quería hablaros hoy para iniciar esta conferencia, que va a ser corta, os lo aseguro. En España se nota especialmente. El discurso del Gobierno es exactamente este que estoy diciendo, ¿no? Es un discurso sería algo así como lo siguiente. ¿Cómo vais a pensar, ciudadanos españoles, que lo que hago no es inevitable si admito que no me gusta? ¿Lo veis? No es un poco sofisticado, pero es algo así. Es decir, no me gusta nada lo que voy a hacer. Claro, cuando estás diciendo eso, estás dándole un cierto carácter de inevitabilidad. Es decir, no puedo hacer otra cosa. A mí me recuerda esa cosa de cuando les pegan a los niños, los padres dicen, más me duele a mí. ¿Os acordáis de eso? Pues es un poco eso, ¿no? Más me duele a mí. Bueno, pues debajo de este razonamiento, de esta frase, se encuentra la misma idea. Oiga, es que no puedo hacer otra cosa, no tengo más remedio que hacer lo que... Este es un poco el fondo de la cuestión. Y por eso es muy pertinente lo que decía Rafa, recordar que esto tiene un origen político y que, lógicamente, debe resolverse de forma política. Es verdad que esto que están haciendo, además, tiene una connotación ideológica, no es una política económica neutral. Por suerte, cada vez más empieza a haber alternativas a esta política económica dentro de la economía, vamos a llamarla oficial. Es decir, economistas, no me refiero a Krugman, acabaré con un manifiesto fantástico que hay ahora por la red, que está recibiendo adhesiones de muchos economistas que firman Krugman, pero otro economista que es un economista británico más ortodoxo, digamos. Por suerte, entonces, empieza a haber alternativas a la economía oficial, a esa economía que luego explicaré en qué consiste, pero en todo caso sí quiero dejar claro que ese mensaje de no hay salida más que la que yo aplico es un mensaje que nosotros rechazamos y que además no podemos admitir desde la izquierda. Primero, porque es falso; segundo, porque lo que se está haciendo conduce a mucho sufrimiento; y tercero, porque deja sin espacio a la política. Y cuando la política pierde espacio, quien pierde es la izquierda. Eso es así. Pero, en fin, esto sería un razonamiento, el final del razonamiento, no el primero de ellos. Por tanto, política. Es verdad que además la crisis está siendo aprovechada en países como España, es clarísimo, y a él me referiré, como una coartada ideológica. Es decir, aprovecho la crisis para llevarme por delante todo aquello que nunca me gustó. Es verdad que no lo digo así, pero en el fondo es exactamente así. Es decir, la crisis es una gran coartada ideológica en España para desmontar el estado del bienestar. Es una gran coartada ideológica para desmontar un esquema de relaciones laborales que en España nos había servido, entre otras cosas, para transitar con éxito 30 años, y éxito de crecimiento económico, de derechos sociales. Incluso al final, ahora, aparece también el cuestionamiento del Estado autonómico, que es otra de las cosas que la derecha nunca aceptó más que a regañadientes, ¿no? A veces me acuerdo de la segunda transición de Aznar. ¿Os acordáis o se acuerdan ustedes? En fin, aquí veo muchas caras conocidas y me sale inmediatamente el tú. Aparte, yo soy del norte, como sabéis, en el norte el tú se pronuncia con mucha frecuencia más que en el sur. Es otra diferencia entre el norte y el sur. Os decía, la segunda fase de cuando Aznar coge la mayoría absoluta en la segunda legislatura. Por cierto, conviene recordar esa mayoría absoluta porque hay muchas cosas que se están reproduciendo. Es como si la mayoría absoluta provocara una reacción absoluta en la derecha política. Cuando Aznar coge la mayoría absoluta, diseña la segunda transición,
que consiste en algo así como lo siguiente. La primera transición la derecha la hizo acomplejada porque había sido franquista y tuvimos que aceptar muchas cosas que no vamos a aceptar. Y ahora que tenemos mayoría absoluta le vamos a dar una vuelta a la transición hacia atrás. Y en la vuelta hacia atrás estaba la educación, la cultura, los sindicatos, el Estado autonómico, todo esto que vuelve a aparecer. Por tanto, es como si ahora estuviéramos ante una derecha que dice ahora tengo mayoría absoluta, tengo una gran coartada que es la crisis, ahora sí vamos a darle una vuelta a esto de la transición porque se nos fue la mano en las cesiones que hicimos. Ese es un poco el planteamiento en el que estamos y ese es el planteamiento que me preocupa extraordinariamente. Y debajo de ese planteamiento se esconde la reforma laboral, que cuestionamos, que nunca hemos cuestionado lo suficiente, porque debajo de la reforma laboral no se esconde solo la facilidad para despedir, que está, se esconde algo mucho más profundo, que es un cambio de relaciones laborales en España, es decir, que eran equilibradas y que pasan a ser desequilibradas. Es un verdadero cambio social. Cuando dentro de 5, 6, 7 años el 35, el 40% de nuestros trabajadores que trabajan en las pymes no tengan la defensa de los convenios colectivos, nos daremos cuenta de hasta qué punto ha cambiado el panorama laboral y social de nuestro país. Cambia radicalmente la relación del empresario con el trabajador si tienes la protección de un convenio colectivo acordado o si estás inerme frente a un empresario. Cambia radicalmente, eso cambia la sociedad, cambia la relación de la persona con su trabajo. Por tanto, esta sí que es una reforma estructural, se lo reconozco al señor Rajoy. Lo es hacia atrás, hacia la segunda transición. Como pasa con la sanidad y con la educación. Claro, más allá de la palabra recortes, a la que me referiré, aquí lo que hay son modelos. El rector y yo lo conocemos bien. Hay modelos. La derecha española, no siempre con claridad, porque lo que voy a decir suena muy duro, siempre ha pensado que en España había muchos universitarios, siempre. Algunos lo formulan explícitamente. Hay sesudos catedráticos de nuestra universidad que dicen que sobran universitarios en España. Es verdad que yo siempre que me lo dicen les digo a que no estáis pensando en vuestros hijos. Es así, es exactamente así. Entonces, claro, si miras la política educativa del Gobierno y te encuentras con que suben las tasas y bajan las becas, pues tal parece que lo que están haciendo es intentando un ajuste en la universidad. Oiga, si la universidad cuesta más cara y además hay menos estudiantes con becas, pues lo razonable es que haya menos estudiantes en la universidad y por cierto, que sean aquellos que necesitan las becas. No hay que ser un genio, es casi matemática, Pepe, es casi una ecuación matemática. En sanidad, miras los recortes, oye, mira por dónde en las comunidades de la derecha lo que está viendo es una proliferación de privatizaciones sanitarias. Es verdad que privatiza cada uno lo que se le ocurre, lo cual todavía es más dramático. Uno privatiza las ambulancias, el otro no sé qué, el de más allá los quirófanos. Pero mira por dónde la línea valenciana, castellano-manchega, va siempre por la misma línea, privatización de la sanidad. En resumen, sostengo, y creo que no solo en España, que la crisis está sirviendo de coartada ideológica a la derecha para hacer su particular ajuste de cuentas con un estado del bienestar que nunca les gustó. Y ahora está el Estado autonómico, y es verdad, la última propuesta es llamativa, simplificándola mucho sería algo así como lo siguiente: más poder para las diputaciones, menos para los ayuntamientos y menos para las comunidades autónomas. Claro, el resultado de esa fórmula nos lleva a una España distinta, en la que, por cierto, las diputaciones, que son unas instancias con menos legitimidad democrática, son las únicas que no se eligen directamente, ganan competencias a expensas de las que pierden las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pues esto suena también a cambio de fondo. No os olvidéis nunca, el debate de las comunidades autónomas, desgraciadamente, se ha simplificado mucho. Sin analizar por qué no pueden cumplir con los objetivos de déficit, estamos cuestionando una buena parte de nuestro modelo social. En resumen, si al Gobierno le dan un punto de déficit de margen para acabar el año 2012, de margen de flexibilidad, y se lo queda todo, lo que está haciendo es obligando a las comunidades a hacer ajustes severos que dada la estructura de ingresos y gastos de las comunidades, solo pueden hacer en materia educativa y sanitaria.
Por tanto, cuando el Gobierno sube el IVA y se lo queda todo y no le da nada a las comunidades y además les aumenta el objetivo de déficit, les está obligando a hacer ajustes en los dos grandes servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas, que es donde pueden hacer, porque es donde está el dinero, que es la educación y la sanidad. Por tanto, cuidado con el debate antiautonómico. No vaya a ser que debajo de ese debate de las comunidades autónomas se esconda una vez más una deliberada obsesión por la educación y por la sanidad, por los gastos sociales en nuestro país. Este es el contexto de la crisis. La política, por supuesto, la coartada, que en España además se ha visto muy claramente reflejado en estos solo 6 meses, porque en 6 meses en España han pasado muchísimas cosas, muchas cosas. Y hoy estamos discutiendo unos recortes tremendos, en buena medida por las cosas que han pasado esos 6 meses. Y no podemos olvidarlo. Y a la hora de hablar de la alternativa tenemos que confrontar con la derecha y no podemos olvidar que esta derecha ha gobernado durante 6 meses y ha cometido muchos errores. El primero, esconder el presupuesto. Lo escondieron 3 meses para ganar las elecciones andaluzas y ni ganaron las elecciones andaluzas ni ganaron confianza en Europa. Claro, en Europa nadie entiende que un gobierno esconda el presupuesto para ganar unas elecciones autonómicas, regionales, nadie lo entiende. Luego se equivocaron mucho, os lo recuerdo en la reforma laboral, eso ya lo he dicho, en Bankia, que algún día se escribirá la historia, vamos a empezar a investigarlo y lo vamos a investigar a fondo para demostrar hasta qué punto el desastre de la gestión de Bankia nos condujo irremediablemente al rescate financiero. No lo dice el PSOE, lo dicen reputados economistas del Deutsche Bank. Si usted hubiera gestionado bien la crisis de Bankia, que la hubo, probablemente no hubiéramos tenido que entrar en la senda que entramos. Es verdad que al final Bankia, que empezó siendo un problema de 4.000 millones, acabó siendo un problema de 23.000 millones sin que nadie sepa muy bien por qué. Y claro, los mercados dijeron, si han pasado de 4.000 a 23.000 en 2 semanas, es que no saben dónde van. Y ese es el problema de fondo. Por tanto, no una crisis torpe, manejada torpemente, sin que sepamos los españoles todavía por qué ese cambio de 4.000 a 23.000 millones, que es una barbaridad de dinero, está en el origen de la crisis. O las relaciones con Europa, este ejercicio de vez en cuando que nuestro presidente de Gobierno hace de soberanía fiscal, cuando llega a decir, mi déficit lo pongo yo. Pues no, mire usted, ¿no? Este tipo de cosas me presionaron para el rescate, no, el que presioné fue yo. Pues claro, estas cosas en Europa quedan raras, ¿no? Y finalmente las políticas de ajuste, estas de las que vengo haciendo referencia, ajuste y ajuste y ajuste, esta política que llega como única política posible que nos está conduciendo a lo que nos está conduciendo. Y en esto estamos. Estamos discutiendo más ajustes, enmendando un presupuesto que ya ajustaba mucho para hacer uno que ajusta más, en definitiva prolongando la recesión y el crecimiento de los españoles. Este fue el debate que hemos tenido estos días, un debate en el que además el presidente ha querido hacer un ejercicio de soledad, se ha quedado solo. Bueno, ayer solo no, porque no estaba, nos dejó solos a nosotros, pero él estaba solo y luego se quedó solo en la calle también, porque ayer en realidad Rajoy obtuvo 3 noes, un no de todos los grupos en el Parlamento, un no de los mercados y un no de los ciudadanos, 3 en 1. Y debería pensar, una cosa que los diputados que hay aquí, hay alguno más que Rafa, me ha oído comentar alguna ocasión en el Congreso, la mayoría política es legítima y está ahí, pero el ejercicio abusivo de esa mayoría absoluta le puede llevar a perder la mayoría social. Y eso, cuando un país tiene que abordar una crisis, es dramático para el conjunto de los ciudadanos. Por eso yo le recomendaría vivamente al Gobierno que escuche, que ya que no escucha a los sindicatos, ya que no escucha a las comunidades autónomas, ya que no escucha a los partidos políticos en el Parlamento, que escuche a los ciudadanos en la calle, que les escuche, que le están diciendo que tiene que cambiar su política económica, que tiene que cambiar las formas de hacer su política y contar con la gente, con los sindicatos, con los empresarios, con los grupos políticos, con las comunidades autónomas, que tiene que cambiar el fondo de la política, que tiene que hacer una política con ajustes menores y, sobre todo, mejor repartidos, y una política que piense en el crecimiento, porque solo con ajustes vamos a más sufrimiento. Por tanto, menos ajustes, mejor repartidos y más crecimiento. Ese es el esquema que creo que hay que seguir y el que le está pidiendo los ciudadanos en España.
Este es el cuadro en el que tenemos que movernos. El mundial, la crisis, el europeo y el español. Pero os decía, la crisis hoy es una crisis casi europea. Y es verdad que en una España que está en la Unión Económica y Monetaria, su marco de referencia tiene que ser Europa. Y en Europa han cambiado las cosas. Han cambiado dos veces. Primero hicimos una política cuando llegó la crisis, vamos a llamarla así, keynesiana. La Unión Europea decidió gastarse dinero para hacer frente a una crisis financiera, dado que el sector privado no podía endeudarse porque no había dinero, y hicimos un par de años de política keynesiana. La historia dirá cuánto conseguimos parar la crisis en aquel tiempo. Aquí en España, además, los gobiernos pusieron dinero adicional. Después llegó el tema de Grecia, Europa se asustó, la ortodoxia alemana se impuso y empezamos una política de ajustes, de rigor presupuestario, de consolidación fiscal a ultranza, que empezó a hacer aguas el año pasado cuando hubo la crisis de la deuda en agosto. Esta es la historia. Y de entonces a esta parte en Europa han empezado a cambiar algunas cosas. Primero porque es verdad que el resultado de esta política de ajustes y ajustes y ajustes está conduciendo a países como España o como Italia a la recesión. Francia tampoco va bien. Vamos a ver los datos alemanes del último semestre. No quiero hablar ya de la situación de Portugal y de Grecia porque ya es sencillamente dramática. Y además en Europa cambia otra cosa, es que cambia el gobierno francés y aparece Hollande, que dice cosas distintas a las que decía Sarkozy y que dice, como decimos los socialistas españoles, no nos negamos a ajustar. Naturalmente que sabemos que hay que gastar mejor, que hay que ahorrar, pero hay que ahorrar inteligentemente, hay que hacerlo con justicia social. ¿Por qué no pueden cumplir con los objetivos de déficit? Estamos cuestionando una buena parte de nuestro modelo social. En resumen, si al Gobierno le dan un punto de déficit de margen para acabar el año 2012, de margen de flexibilidad, y se lo queda todo, lo que está haciendo es obligando a las comunidades a hacer ajustes severos que dada la estructura de ingresos y gastos de las comunidades, solo pueden hacer en materia educativa y sanitaria. Por tanto, cuando el Gobierno sube el IVA y se lo queda todo y no le da nada a las comunidades y además les aumenta el objetivo de déficit, les está obligando a hacer ajustes en los dos grandes servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas, que es donde pueden hacer, porque es donde está el dinero, que es la educación y la sanidad. Por tanto, cuidado con el debate antiautonómico. No vaya a ser que debajo de ese debate de las comunidades autónomas se esconda una vez más una deliberada obsesión por la educación y por la sanidad, por los gastos sociales en nuestro país. Este es el contexto de la crisis. La política, por supuesto, la coartada, que en España además se ha visto muy claramente reflejado en estos solo 6 meses, porque en 6 meses en España han pasado muchísimas cosas, muchas cosas. Y hoy estamos discutiendo unos recortes tremendos, en buena medida por las cosas que han pasado esos 6 meses. Y no podemos olvidarlo. Y a la hora de hablar de la alternativa tenemos que confrontar con la derecha y no podemos olvidar que esta derecha ha gobernado durante 6 meses y ha cometido muchos errores. El primero, esconder el presupuesto. Lo escondieron 3 meses para ganar las elecciones andaluzas y ni ganaron las elecciones andaluzas ni ganaron confianza en Europa. Claro, en Europa nadie entiende que un gobierno esconda el presupuesto para ganar unas elecciones autonómicas, regionales, nadie lo entiende. Luego se equivocaron mucho, os lo recuerdo en la reforma laboral, eso ya lo he dicho, en Bankia, que algún día se escribirá la historia, vamos a empezar a investigarlo y lo vamos a investigar a fondo para demostrar hasta qué punto el desastre de la gestión de Bankia nos condujo irremediablemente al rescate financiero. No lo dice el PSOE, lo dicen reputados economistas del Deutsche Bank. Si usted hubiera gestionado bien la crisis de Bankia, que la hubo, probablemente no hubiéramos tenido que entrar en la senda que entramos. Es verdad que al final Bankia, que empezó siendo un problema de 4.000 millones, acabó siendo un problema de 23.000 millones sin que nadie sepa muy bien por qué. Y claro, los mercados dijeron, si han pasado de 4.000 a 23.000 en 2 semanas, es que no saben dónde van. Y ese es el problema de fondo. Por tanto, no una crisis torpe, manejada torpemente, sin que sepamos los españoles todavía por qué ese cambio de 4.000 a 23.000 millones, que es una barbaridad de dinero, está en el origen de la crisis.
o las relaciones con Europa. Este ejercicio de vez en cuando que nuestro presidente de gobierno hace de soberanía fiscal, cuando llega a decir, yo mi déficit lo pongo yo, pues no, mire usted, ¿no? Este tipo de cosas, me presionaron para el rescate, no, el que presioné fue yo. Pues claro, estas cosas en Europa quedan raras, ¿no? Y finalmente las políticas de ajuste, estas de las que vengo haciendo referencia, ajuste y ajuste y ajuste, esta política que llega como única política posible que nos está conduciendo a lo que nos está conduciendo. Y en esto estamos. Estamos discutiendo más ajustes, enmendando un presupuesto que ya ajustaba mucho para hacer uno que ajusta más, en definitiva prolongando la recesión y el crecimiento de los españoles. Este fue el debate que hemos tenido estos días, un debate en el que además el presidente ha querido hacer un ejercicio de soledad, se ha quedado solo. Bueno, ayer solo no, porque no estaba, nos dejó solos a nosotros, pero él estaba solo y luego se quedó solo en la calle también, porque ayer en realidad Rajoy obtuvo 3 noes, un no de todos los grupos en el Parlamento, un no de los mercados y un no de los ciudadanos, 3 en 1. Y debería pensar, una cosa que los diputados que hay aquí, hay alguno más que Rafa, me ha oído comentar alguna ocasión en el Congreso, la mayoría política es legítima y está ahí, pero el ejercicio abusivo de esa mayoría absoluta le puede llevar a perder la mayoría social. Y eso, cuando un país tiene que abordar una crisis, es dramático para el conjunto de los ciudadanos. Por eso, yo le recomendaría vivamente al Gobierno que escuche, que ya que no escucha a los sindicatos, ya que no escucha a las comunidades autónomas, ya que no escucha a los partidos políticos en el Parlamento, que escuche a los ciudadanos en la calle, que les escuche, que le están diciendo que tiene que cambiar su política económica, que tiene que cambiar las formas de hacer su política y contar con la gente, con los sindicatos, con los empresarios, con los grupos políticos, con las comunidades autónomas, que tiene que cambiar el fondo de la política, que tiene que hacer una política con ajustes menores y, sobre todo, mejor repartidos, y una política que piense en el crecimiento, porque solo con ajustes vamos a más sufrimiento. Por tanto, menos ajustes, mejor repartidos y más crecimiento. Ese es el esquema que creo que hay que seguir y el que le está pidiendo los ciudadanos en España. Este es el cuadro en el que tenemos que movernos, el mundial, la crisis, el europeo y el español. Pero os decía, la crisis hoy es una crisis casi europea y es verdad que en una España que está en la Unión Económica y Monetaria, su marco de referencia tiene que ser Europa. Y en Europa han cambiado las cosas, han cambiado 2 veces. Primero hicimos una política cuando llegó la crisis, vamos a llamarla así, keynesiana. La Unión Europea decidió gastarse dinero para hacer frente a una crisis financiera, dado que el sector privado no podía endeudarse porque no había dinero, y hicimos un par de años de política keynesiana. La historia dirá cuánto conseguimos parar la crisis en aquel tiempo. Aquí en España, además, los gobiernos pusieron dinero adicional. Después llegó el tema de Grecia. Europa se asustó, la ortodoxia alemana se impuso y empezamos una política de ajustes, de rigor presupuestario, de consolidación fiscal a ultranza, que empezó a hacer aguas el año pasado cuando hubo la crisis de la deuda en agosto. Esta es la historia. Y de entonces a esta parte en Europa han empezado a cambiar algunas cosas. Primero porque es verdad que el resultado de esta política de ajustes y ajustes y ajustes está conduciendo a países como España o como Italia a la recesión. Francia tampoco va bien. Vamos a ver los datos alemanes del último semestre. No quiero hablar ya de la situación de Portugal y de Grecia porque ya es sencillamente dramática. Y además en Europa cambia otra cosa, es que cambia el gobierno francés y aparece Hollande, que dice cosas distintas a las que decía Sarkozy y que dice, como decimos los socialistas españoles, no nos negamos a ajustar. Naturalmente que sabemos que hay que gastar mejor, que hay que ahorrar, pero hay que ahorrar inteligentemente, hay que hacerlo con justicia social y hay que combinar estas políticas de ahorro con políticas de crecimiento para salir de la crisis. Eso es lo que dice el socialismo español desde hace tiempo y lo que dice Hollande. Pero es verdad que hay un cuadro inevitable de referencia europea en nuestra alternativa política que yo creo que tiene 5 elementos distintos que voy a destacar. 5 elementos. El primero, lo vengo mencionando, Europa ha empezado lentamente a cambiar,
ha introducido por primera vez políticas de crecimiento, bueno, por primera vez, no por segunda, porque lo hizo al comienzo de la crisis en el 2008, políticas de crecimiento. De hecho, ha puesto encima de la mesa un punto de PIB, son 100.000 millones de euros, que es poco, pero que es algo. Me interesa más el cambio político, me interesa más destacar que por primera vez la palabra crecimiento aparece junto a la palabra pacto fiscal, más eso que el contenido, aunque el contenido ciertamente es muy importante. El primer punto sería pedirle a Europa que cuanto antes lo haga mejor, que ya han pasado semanas desde el Consejo Europeo y todavía no hay nada hecho, y que hay que pasar de la retórica de los discursos a los recursos, y por tanto que hay que poner el dinero que se comprometió y hay que distribuirlo, y que un país como España necesita un impulso que venga de fuera a su crecimiento y que se preocupe del paro juvenil, de algunas infraestructuras, de las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, el primer punto es que Europa adopte una política de crecimiento decidida que permita que los países que estamos pasándolo mal tengamos impulso económico. El segundo punto de Europa tiene que ver con el cambio de la política económica, y sé que esto es más complicado, y es con el cambio en el escenario de consolidación fiscal. Los que estáis aquí, que me habéis seguido algunos bastante, sabéis mi obsesión por modificar un calendario que no vamos a poder cumplir, que es una obsesión que quiero que todo el mundo entienda no como un rechazo a Europa. Como decía ayer mi rival Montoro en el debate, faltaría más. Los socialistas nunca hemos renunciado a Europa, al revés, es parte del corazón de nuestro proyecto, sino todo lo contrario, como un ejercicio de transparencia con Europa. Es decir, usted no puede pedirme una consolidación fiscal que yo no voy a poder llevar a cabo, salvo que destroce mi país de arriba abajo. Y como eso no va a pasar ni siquiera con la derecha, pues entonces el resultado es que no vamos a poder cumplir esa senda de consolidación fiscal. Por tanto, cuando le pedimos a Europa más flexibilidad, le pedimos a Europa más flexibilidad para cumplir. No le pedimos flexibilidad para incumplir, no, le pedimos más flexibilidad para poder cumplir y hacer un ejercicio inteligente de consolidación fiscal, que es lo segundo que le pedí a Europa. Primero, crecimiento rápido. Segundo, ejercicio inteligente de consolidación fiscal, que nos den un margen de flexibilidad para poder cumplir con un objetivo de déficit que nosotros no rechazamos, pero que creemos que al que hay que acercarse poco a poco. El tercer problema es la deuda. La deuda nos atenaza a España y a Italia, nos atenaza. Un país no puede financiarse al 7%, sobre todo cuando forma parte de una unión económica donde hay otros que se financian al cero. No es posible. No es sencillamente es un desequilibrio inaguantable y, por tanto, Europa tiene que plantearse el tema de la deuda y tiene que hacer algo para que nuestra deuda baje, para que el precio del dinero, para que lo que cuesta el dinero a España baje, porque si no nos podemos endeudar no podemos crecer, si no podemos endeudarnos a un precio razonable no podemos crecer, y eso, desgraciadamente, a mi juicio solo tiene una palabra, que es Banco Central Europeo. Más allá de que estemos jugando con alternativas distintas, Banco Central Europeo. Cuarto, las reformas institucionales más de fondo. Es verdad que Europa tiene que avanzar en la unión fiscal, en la unión bancaria, y los socialistas creemos también en la unión social, las tres. Por tanto, hay que hacer un avance para completar una unión económica y monetaria que nació coja. Y este es un programa de reformas importante que va a tardar tiempo, en el que los socialistas estamos bien dispuestos a hacer un canje del siguiente tenor: ceder soberanía a cambio de mayor eficacia y mayor justicia social. Ese sería el equilibrio, pero estamos bien dispuestos. Y quinto, Europa tiene que plantearse seriamente un problema que tiene de competitividad. España lo tiene, pero Europa en su conjunto también. Pusimos en marcha en Lisboa hace 10 años un programa de competitividad que era sobre todo educación, investigación, desarrollo. Es verdad que lo pactamos en Lisboa, cada uno se fue a su país y la gran mayoría de los países de Europa esperaron a ver si los otros lo aplicaron y ahí nos hemos quedado atascados. Por tanto, España tiene un problema de competitividad, pero Europa tiene un problema de competitividad también. Y en ese sentido Europa tiene que plantearse un esquema de competitividad, retomar algunas políticas que ha dejado al lado. Todo esto hay que hacerlo en Europa. Por tanto, hay una alternativa socialdemócrata desde la perspectiva española a la crisis en Europa, que es, no nos engañemos, la crisis en España, sí, la hay, y pasa por crecimiento, pasa, en segundo lugar, por una consolidación fiscal más inteligente, por resolver el problema de la deuda,
por plantear los problemas de gobernanza económica y, finalmente, por revisar el conjunto de la competitividad europea, de la Unión Europea, de acuerdo con las pautas de Lisboa, que nunca se desarrollaron del todo. Es verdad que la crisis también tiene una componente española. España no puede decir que lo arregle en Europa, tiene que hacer sus propios ajustes y tiene que hacer sus propios cambios. Y aquí también voy a hablar de 5 cosas que conviene hacer para que todo sea 5, que es un número razonable y bonito, ¿no? 5 más 5 además suman 10, que para los que tuvimos la educación que tuvimos, bueno, y al final lo resumimos en 2 y ya está. 5 cosas. Primero, también nuestro ejercicio de consolidación fiscal, el mismo. Hay que hacer un ajuste inteligente. Y en eso es donde entran las propuestas del Partido Socialista. Ayer me esforcé en el Parlamento por explicar, por hacer un ejercicio de imaginación política, ¿no? De qué hubiera pasado si el Gobierno hubiera aceptado una discusión con el Partido Socialista. ¿Qué hubiera pasado? Si nos hubiéramos sentado en una mesa, ¿qué le hubiéramos dicho al Gobierno? Pues le hubiéramos dicho, por ejemplo, algunas de estas cosas. Le hubiéramos dicho, mire, ponga usted un impuesto de grandes fortunas y con este dinero se ahorra usted el recorte del desempleo. No lo tiene que hacer. Es más, nos sobra dinero. Sacamos más dinero del impuesto de grandes fortunas que lo que usted va a sacar recortando a los desempleados. Le hubiéramos dicho eso. Le hubiéramos dicho, por ejemplo, suba usted el impuesto de sociedades, por una vía además que es bastante justa, que es ponga usted un tope mínimo al impuesto de sociedades, para que las grandes sociedades paguen al menos el 15%. No es un invento socialista, lo hay en Estados Unidos y en Alemania. Y con el dinero que usted saca, no tiene usted que recortar la dependencia. Por ejemplo, le hubiéramos dicho, a usted Bruselas le ha obligado a quitar la deducción por vivienda, que ya era hora. Es verdad que en la deducción por vivienda, paréntesis, los socialistas la quitamos, pero no para todo el mundo. La dejamos para la gente que ganaba menos de 24.000 euros. Por lo tanto, la gente que ganaba menos de 24.000 euros seguía pudiéndose comprar casas con deducciones. Eran 24.000, Rafa, me parece, ¿no? Casas con deducciones. Y es verdad que la derecha llegó y dijo, no, todo el mundo, que es un error, porque te lleva a la burbuja. Pero ahora Bruselas dice, hay que quitarla. Y los de la derecha han dicho, todo, hombre, podía haberlo usted quitado lo que usted puso, pero haber dejado 24.000 euros, ¿sabe usted? Porque ayuda a la gente a comprar, ¿no? Pero no, se llevaron todo. Bueno, no estamos de acuerdo. Pero con lo que el Estado va a percibir porque ha quitado deducciones por vivienda, podríamos compensar a la educación y a la investigación y al desarrollo. Sería un buen ejercicio, ¿no? Por ejemplo, le hubiéramos dicho al Gobierno, vamos a ver las deducciones fiscales, que las hay, y muchas, en el IRPF y en sociedades, y vamos a ver cuáles son justas y cuáles no, cuáles funcionan y cuáles no. Y con el dinero que nos ahorramos le metemos un empujón a la exportación, que es de donde vamos a tener que tirar para salir mientras nuestra demanda interna se estimula. Sería una alternativa. Le hubiéramos dicho, siéntese usted con los sindicatos de funcionarios y haga usted un pacto de rentas como el que han hecho en el sector privado. Yo reconozco que soy absolutamente partidario del pacto de rentas. Me parece que tiene todas las ventajas para abordar una crisis como la que vivimos. Es pactado, es moderación salarial, pero también de beneficios empresariales, por tanto de precios, es paulatino, es universal, es una buenísima medida. Oiga, hágalo usted en la función pública, ya la tenemos en el sector privado. Ofrézcale usted a los funcionarios un ejercicio de moderación salarial moderada, que dije ayer en el Parlamento, moderada a cambio del empleo público. Pues usted le está diciendo a los funcionarios, os voy a meter un recorte muy duro en el salario y además voy a echar a la gente. Hombre, es que es lo peor de todo, ¿no? Por tanto, podríamos haber hecho un ejercicio de pacto de rentas en la función pública. Y os digo, se hubiera hecho. Hubiéramos alcanzado un acuerdo. Estoy absolutamente convencido, porque creo que si algo están demostrando los sindicatos en España es moderación, inteligencia, ganas de resolver los problemas. Y hubiéramos hablado de los efectos negativos del IVA y le hubiéramos recordado al Gobierno que no se puede subir en 6 meses el IRPF y el IVA, que eso le da durísimo a las clases medias y a los trabajadores. Todo esto lo podíamos haber discutido si hubieran querido. Por tanto, lo primero que en España hay que hacer, voy a hacer 5 cosas rápidas, es plantearnos el ajuste fiscal que estamos haciendo, la consolidación fiscal, que es injusta y que además es depresiva para la economía.
ni os cuento para los ciudadanos, porque hay una cosa, también un paréntesis, que, claro, este ajuste que acaba de hacer el Gobierno es especialmente duro porque deja a mucha gente sin nada. Es decir, los dependientes, pues las familias de dependientes a veces solo tenían una renta, que es justamente la de los dependientes, que finalmente es una transferencia desde el sector público a las familias españolas. Se van a quedar sin ella. Por tanto, van a tener un problema para atender su dependencia y, además, probablemente algunas familias van a dejar de recibir la única renta que tenían. El desempleo, malo es recortar el desempleo, pero además es que han dejado a mucha gente sin nada. Ese es el problema de este ajuste, es que es especialmente injusto, porque va a dejar a muchos millones de españoles sin nada de nada. Y ese es el problema que hay que abordar. Segundo, hay que hacer, lógicamente, una política de crecimiento, que en España no existe. Y hay que decidir nuestro modelo de crecimiento, que ese es el gran problema que tiene España. Es cómo vamos a crecer una vez que sabemos que ya no vamos a construir 700.000 viviendas al año. ¿Cómo vamos a crecer? Un modelo de crecimiento que tiene que ver con los sectores industriales donde estamos en punta, que tiene que ver con la exportación. Este modelo, esta política de crecimiento hay que ponerla en marcha. Tercero, o segundo, hay que hacer una reforma fiscal. Es evidente que de todo lo que vengo diciendo se entiende que hay que hacer una reforma fiscal, hay que ver que nuestro sistema fiscal estuvo bien diseñado, poco a poco ha ido perdiendo fuerza, ha ido ganando en incoherencias internas a base de recortar aquí y allá. Hay que sentarse a hacer una gran reforma fiscal para repartir, ahora que es más necesario que nunca, de forma equitativa y justa, los esfuerzos de los españoles. Hay que culminar la reforma financiera, sin duda, hay que culminarla. Vamos a ver en qué acaba hoy la reunión en Bruselas. Bueno, en Bruselas no, que es una conferencia, para ver cómo queda finalmente el rescate financiero español, pero es verdad que hay que hacer una reforma financiera. Lo que dudo mucho es que el Gobierno haya atinado en lo que está poniendo encima de la mesa. Y, finalmente, hay que hacer una revisión de las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas, Estado, para mejorar la eficacia de nuestro Estado. Nosotros estamos bien dispuestas a hacerlo. Todo eso configuraría 5 elementos de alternativa política. Algunos están muy maduros, otros los iremos madurando, que junto a los 5 que he dicho de Europa marcan un camino de salida socialdemócrata de la crisis, que es de lo que estamos hablando hoy en España. Y acabo ya diciendo, y volviendo a la política, que es con lo que inicié. Es verdad que este discurso de la derecha de no tengo más remedio que hacer lo que hago esconde, como decía, una pretensión evidente, ¿no?, que es negar que existan alternativas, ¿no? Tiene un elemento antipolítico también muy preocupante, porque es verdad, niega las alternativas, lo convierte todo en inevitable, ¿no? Y es verdad que eso además entra en coalición, si me permitís la expresión, con un sentimiento antipolítico que hay hoy, que se ve de manera absolutamente notable, y eso nos debería llevar también a los partidos políticos a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, también al Gobierno, porque debajo de esa antipolítica hay una suerte también de rechazo institucional. Pero claro, cuando resulta que el Congreso de España no discute el rescate español el mismo día que en el Congreso alemán se discute el rescate español, la gente tiene razones para pensar qué hacen ustedes en el Congreso. Es que se ha discutido más el rescate financiero español en el Bundestag o en el Parlamento finlandés o en el Parlamento holandés de lo que lo hemos discutido en España, que lo hemos discutido aproximadamente 10 minutos. Es que este abandono del Gobierno del Congreso como lugar de discusión política tiene también consecuencias de deterioro institucional. Por tanto, llamo la atención sobre que es verdad que hay muchas cosas que hacer desde los partidos, sin duda, que hay muchos razonamientos que poner encima de la mesa para combatir esta antipolítica, pero que también hay que preocuparse por el deterioro institucional. Y cuando el presidente del Gobierno no va al Congreso, está trabajando en una dirección que es muy negativa. Y cuando se hurtan debates en el Congreso, está trabajando en una dirección muy negativa. Por cierto, es verdad que ayer se discutió en el Bundestag
el rescate español. A los que estén de este curso más interesados en la politología, les recomiendo que entren en los discursos del Parlamento alemán y que vean el discurso de la socialdemocracia alemana en el Parlamento, el de Steinmeier, para que vean los socialistas españoles y los españoles en general que hay socialdemócratas en Europa que no juegan a eso de en el sur sois unos vagos y en el norte trabajadores, que se niegan a hacer de ese tipo de clichés la esencia de nuestra política. Y termino como empecé. Claro que hay alternativa, claro que es política la salida de la crisis. Lo que tenemos que hacer es diseñarla en un marco de referencia que solo puede ser europeo, y con una serie de políticas en España, algunas de las cuales ciertamente nos deben llevar a revisar algunas de las nuestras, porque es evidente que algunas no han funcionado como queríamos o que algunas sencillamente están acabadas. Las políticas tienen una vida media más larga que la del bosón de Higgs, pero finalmente tienen una vida media. Y nada más, os agradezco muchísimo que hayáis soportado 40 minutos.